Fue uno de los actos asombrosos de su vida en los Estados Unidos, en la fría y húmeda primavera de 1940. Le compró una radio a un comerciante de Melbourne. Él, Jacob Schwartz. Su arrebato le asustó, su absurda confianza en la integridad de un desconocido, porque la radio era de segunda mano y le llegó sin garantía. Con aquel gesto irresponsable estaba contraviniendo los principios de sana desconfianza en aquellos otros que se proponía inculcar a sus hijos para protegerlos contra el desastre. ¿Qué he hecho? ¿Qué? Como un adulterio cometido irreflexivamente, eso había sido, o un acto de violencia. Él, que era sin duda tono menos un hombre violento, que era una persona civilizada, exiliado de su verdadera vida. Sin embargo, llevaba semanas pensando en aquella compra. La aceleración de las noticias en Europa era tal que no soportaba permanecer en la ignorancia. La prensa local resultaba inadecuada. Nada podía satisfacer a Jacob, excepto una radio con la que oír las noticias de día y de noche y procedentes del mayor número posible de fuentes. En un estado de agitación apenas controlada, se había presentado ante el cajero del First Bank de Chautauqua. Con timidez, pero con decisión, había empujado su libreta por debajo de la ventanilla. El cajero, un individuo cuya única importancia era sostener en su mano la libreta de Jacob Schwartz, torció el gesto ante las cifras escritas a tinta, como si se dispusiera a mirar con dureza a su propietario. La figura como de gnomo, en actitud servil, con la manchada ropa de trabajo y el gorro de paño. Jacob Schwartz, para informarle de que no existía semejante cuenta de ahorros, que estaba totalmente equivocado. En cambio, como si se tratara de una transacción de todos los días, el cajero contó maquinalmente los billetes, no una, sino 2 veces, y eran billetes tersos, completamente nuevos, lo que complació a Jacob Schwartz de manera absurda. Al empujar tanto el dinero como la libreta por debajo de la ventanilla, el cajero casi pareció guiñar un ojo a su cliente. «Sé lo que va usted a hacer con ese dinero, Jacob Schwartz». Después, durante días, Jacob padecería retortijones y diarrea, acosado por el sentimiento de culpa, o lleno de júbilo, y por ello más acosado por la culpa. Una radio en la casucha del sepulturero, una Motorola del mejor fabricante de radios del mundo. El mueble era de madera, el dial se iluminaba cálidamente en cuanto se encendía la radio. Era un milagro cómo, al girar el mando, se sentía al instante la vida vibrante del maravilloso instrumento dentro del mueble, como el rasguear de una guitarra. Por supuesto, Jacob había comprado la radio sin decírselo a Ana. Ya no se molestaba en contarle a su mujer gran parte de las cosas que hacía. De manera oscura, estaban resentidos el uno con el otro. Sus pétreos silencios duraban horas, un día, una noche. ¿Quién había herido a quién? ¿Quién había empezado? Como criaturas submarinas ciegas y mudas, vivían juntos en su cueva, en sombras, con solo una conciencia mínima del otro. Jacob había aprendido a dar a conocer sus deseos mediante gruñidos, señales con el dedo,
muecas, encogimientos de hombros, bruscas inclinaciones del cuerpo sobre la silla, miradas en dirección a Ana. Era su mujer, su criada. Lo suyo era obedecer. Jacob controlaba la economía familiar. Todas las transacciones con el mundo exterior eran suyas. Desde que prohibió a su asustada esposa hablar el idioma materno, incluso cuando estaban solos en su dormitorio, incluso en su cama a oscuras, Ana se hallaba en desventaja y había llegado a sentirse ofendida por tener que hablar inglés en todo momento. Además, le escandalizó profundamente la vehemencia de su marido al comprar la radio, que interpretó no solo como un acto desacostumbrado de despilfarro, sino también de infidelidad matrimonial. Está loco. Esto es el comienzo. Dado que tenían tan poco dinero y los niños necesitaban ropa e ir al dentista, y el precio del carbón y de los alimentos, Ana estaba escandalizada y asustada y no podía hablar de ello sin tartamudear. Jacob la interrumpió. La radio es de segunda mano, Ana, una ganga y una Motorola. Se burlaba de ella. Tuvo la seguridad porque Anna Schwartz no tenía ni idea de lo que era o significaba la palabra Motorola, algo que le resultaba tan lejano como los nombres de las lunas de Júpiter. Aquella primera noche, Jacob estaba emocionado, se sentía magnánimo. Invitó a su familia al cuarto de estar para escuchar aquel objeto, que era como una caja grande, instalado junto a su butaca. Ana salió de la habitación, pero los chicos y Rebeca quedaron embelesados. Fue, sin embargo, un error de cálculo. Jacob llegó a darse cuenta, porque la noticia de aquella noche fue que buques de guerra alemanes habían atacado y hundido en el Mar del Norte el destructor británico Glowworm. Si bien los supervivientes habían sido rescatados de una muerte cierta por la tripulación de uno de los barcos alemanes, Jacob cambió al instante de opinión sobre la conveniencia de que sus hijos escucharan la radio y les mandó salir del cuarto de estar. Barcos alemanes salvando a marineros británicos. ¿Qué significaba aquello? No era previsible, desagradable, no para los oídos de gente joven. Eran las noticias, quería decir, imprevisibles y por tanto desagradables. 19 años después, al escuchar cómo la radio de la habitación de Nailey murmuraba y tarareaba a lo largo de la noche, Rebeca se acordaría de la de su padre, que había llegado a convertirse en una parte tan importante de su hogar, algo así como un dios malévolo que reclama atención, que ejercía una influencia irresistible y sin embargo inabordable, incognoscible, porque de la misma manera que nadie, excepto papá, se atrevía a sentarse en la butaca, un sillón de cuero antiguo, delicadamente agrietado con un escabel y un respaldo sólido, casi recto, debido a la dolorida columna vertebral de su progenitor. Tampoco nadie, excepto él, estaba autorizado a encender o incluso a tocar la radio. ¿Me oyen? Nadie. Hablaba en serio, le temblaba la voz. Su advertencia era, sobre todo, para Herschel
y August. Comprendía que Ana desdeñase tocar la radio. En cuanto a Rebeca, sabía que nunca iba a desobedecerle. Papá tenía celos del condenado aparato, como si fuera, tal fue la burlona observación de Herschel, una novia suya. No te quedaba más remedio que preguntarte qué hacía el viejo algunas noches con ella, ¿eh? Durante el día, cuando papá trabajaba en el cementerio, la radio quedaba sin protección en el cuarto de estar. Más de una vez Jacob aparecía de repente en la casa y entraba a paso de lobo en el cuarto de estar para examinar los tubos de la parte de atrás de la radio. Si estaban calientes o incluso tibios, se armaba la gorda para alguien. De ordinario, Herschel. La razón de restricciones tan extremas era que la electricidad no crece en los árboles. Y como papá decía repetidamente y con gran seriedad, las noticias de guerra no son para oídos de los jóvenes. A espaldas de su padre, Herschel farfullaba, indignado, a tomar por culo las noticias de guerra, como si no hubiera otras cosas en una radio. Música y chistes, por ejemplo. El viejo cabrón no se moriría por dejárnoslas oír. Herschel era lo bastante mayor para saber qué era una radio. Tenía amigos en el pueblo cuyas familias eran propietarias de una radio. Y cómo todo el mundo la escuchaba todo el tiempo, y no solo las jodidas noticias de guerra. Pero noche tras noche, papá cerraba contra ellos la puerta de la sala de estar. Cuanto más bebía durante la cena, con más decisión les daba con la puerta en las narices. Algunas noches, el deseo de oír la radio era tan poderoso que los dos hermanos de Rebeca gemían al otro lado de la puerta. No podemos oír tan bien, papá. No hablaremos ni nada parecido. Claro, no hablaremos. Herschel poseía la audacia suficiente para golpear la puerta con sus nudillos, siempre en carne viva, aunque no con demasiada fuerza. Crecía tan deprisa que las muñecas se le salían de las mangas y el cuello de la camisa era demasiado estrecho para abrocharse el botón por encima de la nuez. Pronto brotarían, en la mitad inferior de su cara, pelos parecidos a alambres que se vería obligado a afeitarse antes de ir al colegio, porque de lo contrario, el profesor lo devolvía a su casa. Desde el otro lado de la puerta, los tres, Herschel, August y Rebeca, oían la voz de un locutor que se alzaba y descendía como las olas, pero no distinguían las palabras porque papá mantenía el volumen muy bajo. ¿Qué decía la voz? ¿En qué consistía la importancia de las noticias? Rebeca era demasiado pequeña para entender el significado de la guerra. Pelear con armas de fuego, caramba, con bombas y también con aviones, dijo Herschel. Pero mamá explicó a la niña que todo aquello sucedía muy lejos, en Europa, a miles de kilómetros de distancia. Herschel y August hablaban con aire enterado de nazis y de Hitler, pero también decían que estaban muy lejos. Nadie quería que la guerra viniera a los Estados Unidos. De todos modos, quedaba entre medias el océano Atlántico. La guerra no vendría nunca a un sitio como Melbourne, con una sola esclusa en el canal de las barcazas. Ni siquiera los jodidos nazis, decía Herschel, despreciativo, se molestarían por un sitio así. La mamá de Rebeca despreciaba la radio
por ser lo que llamaba un juguete que su padre no se podía permitir, pero que se había comprado de todos modos. Se la había comprado. Nunca se lo perdonaría. Pasó un mes tras otro de aquel año de 1940 y de 1941. ¿Qué pasaba con las noticias de guerra? Papá decía que era terrible y que se volvía más terrible con el paso del tiempo, pero que los Estados Unidos se quedaban al margen como malditos cobardes, poco dispuestos a sufrir. Cualquiera pensaría que si Polonia, Francia, Bélgica y Rusia les tenían sin cuidado, al menos Gran Bretaña sí les importaría. Mamá estaba nerviosa y empezaba a tararear alzando la voz. A veces decía entre dientes, con su voz ronca, cascada: las noticias de guerra no son para los oídos de los jóvenes. Rebeca se sentía perpleja. ¿Papá quería que la guerra viniese a Melbourne? ¿Era eso lo que quería? Había noches en las que, a mitad de la cena, papá se distraía y se sabía que estaba pensando en las noticias de guerra en la habitación de al lado. De manera gradual dejaba de comer, apartaba el plato y tomaba sorbos lo que estuviera bebiendo, como si se tratara de una medicina. Unas veces era cerveza, otras sidra fermentada, comprada en el lagar de Melbourne, junto al río, a más de 1 kilómetro de distancia, con un olor muy intenso cuando el viento venía de allí, y otras whisky. A papá las ratas le habían comido el estómago, era lo que le gustaba decir. En aquel maldito barco en el que se embarcaron en Marsella, había perdido las entrañas y la juventud, decía papá. Se suponía que era una broma. Rebeca lo sabía, pero le parecía tan triste de todos modos. De manera inconsciente, la mirada de Jacob se volvía hacia ella, sin verla exactamente, sino más bien a la pequeña, a la no deseada, el bebé nacido después de 11 horas de parto, en un sucio camarote de un sucio buque anclado en el puerto de Nueva York, del que ya habían huido los otros pasajeros. Rebeca era demasiado joven para saber una cosa así, pero lo sabía. Cuando papá lanzaba uno de sus chistes, lo acompañaba con una risita peculiar. Herschel se hacía eco de aquella risa, y a veces August, aunque no siempre, pero mamá nunca. Rebeca no recordaba que su madre se riera con ninguno de los chistes, ni de las frases ingeniosas de su padre. Nunca. Lo peor era cuando papá volvía a casa de mal humor, cojeando y maldiciendo, demasiado cansado para lavarse después de trabajar 10, 12 horas en el cementerio. Y en aquellos casos, ni siquiera la promesa de las noticias de guerra conseguía darle ánimos. En la cena, masticaba la comida como si le entristeciera o le estuviese poniendo enfermo. Pasaba a beber cada vez más del líquido que tenía en el vaso. Con un tenedor, retiraba de su plato trozos grasientos de carne y los dejaba caer sobre el hule que cubría la mesa, y finalmente daba un empujón al plato con un suspiro de repugnancia. Vaya, alguien debe de pensar que esta es una familia de cerdos para darnos de comer semejante porquería. En la mesa donde cenaban, la mamá de Rebeca se ponía rígida, su rostro revolado, juvenil, atrapado dentro de su otra cara,
de más edad y más cansada, no daba señal alguna de sentirse herido, ni siquiera de haber oído lo que papá acababa de decir. Los chicos se reían, pero no Rebeca, que sentía la punzada de dolor en el corazón de su mamá, como si fuese el suyo. Padre gruñía que ya estaba harto. Apartaba la silla de la mesa, se apoderaba de la botella para llevársela con él al cuarto de estar y procedía a darle a su familia con la puerta en las narices. Al desaparecer él, se producía un incómodo silencio avergonzado. Incluso Herschel, las orejas enrojecidas, miraba fijamente al plato y se mordía el labio inferior. En el cuarto de estar se oía la voz de un desconocido, ahogada, burlona, provocadora. Mamá se alzaba deprisa de la mesa y empezaba a tararear y continuaba tarareando con la ferocidad de un enjambre, arrojando con estrépito en el fregadero cacerolas y cubiertos, mientras lavaba los platos con agua previamente calentada en el fogón. Todas las noches, ahora que ya era una chica mayor y no una niña pequeña, Rebeca secaba la vajilla para ayudar a mamá. Eran momentos felices para Rebeca, sin que mamá diera la menor señal de notarlo, y menos aún de que lo considerase molesto. Rebeca podía pegarse a sus piernas, que despedían una tibieza extraordinaria. A través de unos párpados casi cerrados, miraba hacia arriba para ver a mamá, que también la miraba. Era un juego, el juego de no ver, pero con su mamá. La cena terminaba bruscamente. Los chicos salían de casa. Padre se retiraba al cuarto de estar. Solo Rebeca y mamá seguían en la cocina, recogiendo. De cuando en cuando, mamá murmuraba, de manera casi inaudible, algunas palabras en aquel extraño idioma sibilante que había utilizado en la puerta principal la mujer del granjero. Palabras pronunciadas demasiado deprisa para que Rebeca pudiera atraparlas, palabras que sabía no estaban destinadas a sus oídos. Una vez secado y guardado el último plato, mamá decía, sin sonreír a Rebeca, hablando de repente, con voz cortante, como una mujer que despierta del sueño: se quería que nacieras, Rebeca. Dios te quería y yo te quería. No creas nunca lo que dice ese hombre. Capítulo 13.